es quien guía mi melodía. Feliz contemplo. ¿Y cómo podríamos definir el amor al prójimo? El amor al prójimo es desear, decir y hacer el bien con la motivación correcta. Vamos a leer 1 Corintios 13 de los versos 1 al 3. Yo tengo otra versión, así que no hay problema si no coincide con la Reina Valera. 1 Corintios 13 del 1 al 3 dice así la palabra del Señor. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Verso 3. Si diera todo lo que tengo a los hombres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana, una vez más, gracias por tu palabra. Te pedimos que tú seas llegando a lo más profundo de nuestro corazón. Háblanos, Dios, háblanos conforme a nuestra necesidad. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón y nos acercamos a ti dispuestos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar viendo una perspectiva práctica del amor. Les decía que los meses pasados el pastor José Antonio estuvo compartiendo la primera epístola de Juan, cuyo eje temático central es el amor. Y a manera de complementación, vimos hace algunos domingos atrás una primera parte sobre la perspectiva práctica del amor. Y habíamos visto que la palabra nos muestra que hay tres pilares del Evangelio: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Por eso Dios nos manda que amemos, porque además Dios es amor. ¿Y qué significa que Dios es amor? Que todo lo que hace está movido por el amor. Todo lo que Él permite, todo lo que Él deja que ocurra, todo lo que Él nos niega, todo lo que nos da, lo hace siempre con la motivación del amor. Y el Señor quiere que seamos como Él, es decir, que amemos. Y el Señor nos dice que amemos primero ¿a quién? A Dios y luego al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Todos los demás, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que amamos a Dios? Veíamos que sabemos que amamos a Dios porque guardamos sus mandamientos, porque cumplimos sus mandamientos. Si vamos cumpliendo sus mandatos a lo largo de nuestro caminar, tenemos que tener la certeza de que amamos a Dios, aunque no sintamos nada, porque a veces confundimos el amor con el sentimiento, ¿sí? Si yo obedezco y no lo siento, estoy amando, ¿sí? A pesar de que no sienta nada. Y también nos dice que amemos al prójimo y sabemos que amamos al prójimo cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, lo que habíamos concluido es que Dios debería ser el centro, el objeto de nuestro amor. Porque si logramos amar a Dios, vamos a poder amar a nuestro prójimo. Y Dios nos bendice. Dios bendice la obediencia. Entonces, el Señor lo plantea como un mandato, porque si no fuera un mandato, bueno, ni ahora que es un mandato cumplimos a cabalidad, peor si es que no fuera un mandato, ¿sí? Entonces, ¿por qué el Señor nos impulsa a que amemos? A que le obedezcamos, porque Dios quiere bendecirnos. Y el obedecer también es una muestra de confianza. Ese es más o menos el resumen de lo que habíamos visto el anterior domingo. Ahora, el asunto es el siguiente, hay una pregunta importantísima. ¿Por qué es tan difícil amar? Muchas personas dicen, no, es que es bien difícil cumplir lo que está en la Biblia, es bien difícil. Un amigo, yo hablaba con un amigo en la universidad y me decía, ¿sabes qué? Yo prefiero ser honesto con Dios y como no voy a poder cumplir lo que está en la Biblia, prefiero no seguirlo. Así me dijo. Y bueno, digamos que su razonamiento interesante, pero al mismo tiempo él se estaba perdiendo de lo que
el Señor quería hacer en su vida. Y tal vez en el fondo de su corazón no quería negarse, ¿sí? Y justamente a veces se torna difícil amar a Dios porque no queremos negarnos, porque amar implica morir a uno mismo. Es decir, si yo quiero amar a Dios y quiero amar a los demás, necesariamente parte de mi ser, de mi yo, de mis gustos, de mis necesidades, deben morir. Por eso hay muchos fracasos en los matrimonios y por eso la juventud ahora no quiere casarse, porque ve que entrar a una relación de matrimonio implica negarse a uno mismo. Y lo que decíamos justamente, la cultura que está reinando ahora es que yo no necesito negarme a mí mismo, porque el mercado me ofrece todo lo que yo quiero, en la forma, en el tamaño y en el tiempo que yo quiero. Pero la palabra nos enseña lo contrario, que el amor, para que sea efectivo, para que sea real, implica negarse, implica morir a uno mismo. Primera de Juan, capítulo 4, versos 9 y 10 dice: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. Verso 10, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. El amor siempre es una acción, o sea, siempre toma la iniciativa. Por eso dice la palabra que el Señor nos amó primero y dio una muestra real del amor, ¿sí? Es muy fácil decir con los labios te amo, pero la cosa es demostrarlo. Y el Señor Jesús, cuando nosotros leemos en Efesios o en Filipenses más bien, dice que Él no tuvo la condición de ser Dios como algo a que aferrarse. No se aferró a ser Dios, sino que cumplió la voluntad del Padre. Y dejó su trono, vino aquí a la tierra, se hizo hombre y estando en la condición de hombre, se despojó a sí mismo, se hizo más obediente y fue hasta la muerte de cruz. ¿Sí? Si quizás usted se está sintiendo humillado o está sintiendo que en esta etapa lo están avergonzando en el trabajo, en la casa, no sé, el Señor ha sido humillado hasta lo sumo, o sea, nadie ha sido más humillado que Él. Pero Él ha sido fiel al Padre y por ser fiel al Padre y cumplir lo que el Señor le había mandado, entonces dice que fue exaltado también hasta lo sumo. Y por eso no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero la clave ha sido obedecer. La clave ha sido negarse a uno mismo. Mateo 10:38, en el Evangelio de Mateo la palabra dice: si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Qué tremendo. En otra versión dice que si yo no estoy dispuesto a tomar mi cruz y seguir al Señor, no puedo seguirlo. O sea, hay una imposibilidad, una consecuencia. Por más que yo quiera, si no estoy dispuesto a negarme, entonces no puedo seguirlo. No puedo ser su discípulo. Ser su discípulo implica negarse a uno mismo, morir a uno mismo. Eso es tomar la cruz y morir a uno mismo. Dejar de hacer las cosas a mi manera. Dejar de hacer las cosas como yo quiero, como a mí me parece, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mi conocimiento. Por eso la palabra nos dice: no te hagas sabio en tu propia opinión. No actúes de acuerdo a lo que a ti te parece que es bueno, sino busca la sabiduría del Señor. Y el Señor nos va a guiar. Mateo 16:24 dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Wow. Otra vez. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu alma? ¡Qué tremendo! O sea, es una enseñanza profunda. El Señor nos está diciendo claramente que si nosotros no estamos dispuestos a dejar de vivir de manera egoísta, de que nosotros seamos el centro, no vamos a poder seguir. Y el Señor nos anima que le entreguemos toda nuestra vida, que no nos aferremos a nuestra forma de vivir.
Porque ¿de qué va a servir que logremos las cosas, que consigamos nuestro objetivo, si perdemos nuestra alma? De nada sirve que conquistemos el mundo si perdemos nuestra alma. Y se dan cuenta, ahora que estamos en una coyuntura un poco especial en el mundo y en el país, si nos ponemos a pensar fríamente más allá de los derechos y los deberes, el fondo es el corazón del ser humano. Toda esta situación mundial y esta situación nacional podría haberse terminado o ni siquiera hubiera explotado si es que hubiéramos depuesto nuestro egoísmo. Y lo mismo ocurre en las familias, lo mismo ocurre en el trabajo, lo mismo ocurre en la iglesia, en todo lado. Cuando nuestro egoísmo aflora, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, siempre terminamos perdiendo todos. En la casa, cuando el papá quiere imponerse y dice, yo soy el papá, yo traigo la plata a esta casa, listo. Ahí lastima el corazón de los hijos, de la esposa. Entonces más o menos, ustedes son los esclavos y se hace lo que yo digo. Y esas heridas son difíciles de sanar. O cuando la esposa empieza a manipular y hace las cosas por debajo para salirse con la suya, al final se sale con la suya, hizo lo que ella quiso, pero el esposo ya queda así, medio amargado, y los hijos quedan medio rayados. Se salió con la suya, pero generó mal ambiente en el hogar. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza de pecado siempre nos impulsa a que hagamos las cosas a nuestra manera. Y si nosotros nos aferramos a hacer las cosas a nuestra manera, nunca vamos a poder hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Y por qué Dios quiere que hagamos a su manera las cosas? Muy sencillo, porque Él ha diseñado este mundo. Él nos ha diseñado y sabe cuál es la mejor manera en que funciona esto. Entonces, hay que hacer caso. Cuesta, no nos gusta, es difícil, hay muchas cosas que no entendemos, pero vale la pena obedecer. Porque Él sabe cómo funciona, sabe qué es lo mejor. Él conoce el corazón de nuestra pareja. Entonces nos puede dar la sabiduría para llegar a su corazón. Conoce el corazón de nuestros hijos, nos puede dar la sabiduría para llegar al corazón de nuestros hijos. Conoce el corazón de nuestros padres, puede darnos la sabiduría para llegar al corazón de nuestros padres, de nuestros jefes, de nuestros vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso vale la pena, aunque sea duro, aunque sea difícil aparentemente, vale la pena. Porque en realidad el asunto de obedecer a Dios no es tan difícil. Nosotros lo hacemos difícil. ¿Por qué? Porque como decía el pasaje en Efesios, nos aferramos a nuestras formas, nos aferramos a las personas, nos aferramos a las circunstancias y eso nos impide avanzar. Primera de Juan 5:3 dice lo siguiente: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Wow. No son una carga difícil de llevar. Si algún momento usted ha pensado que era muy difícil, que estaba atravesando una circunstancia en la que tenía que obedecer a algo que era tan difícil, no era cierto, era un engaño del enemigo. El enemigo nos pone esos pensamientos, no vas a poder, no se puede, es duro, es difícil. No se puede obedecer a Dios, no se puede cumplir, no se puede perdonar. El famoso perdón. Nos cuesta tanto y decimos cosas como que es que tú no sabes lo que me ha hecho. No sabes lo que me ha hecho. ¡Ja! Si a vos te hubiera hecho eso, quisiera ver que lo perdones. Y arrastramos esa cosa pesada en nuestro corazón y nos impide avanzar. Pero no es difícil, o sea, el Señor dice acá, sus mandamientos no son una carga pesada. Y ya en el Antiguo Testamento el Señor lo decía. Miren lo que dice, vamos a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, verso 11. Dice, este mandamiento que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. Qué tremendo. No es algo que está fuera de este mundo, no está algo fuera de nuestras posibilidades. Si el Señor nos pide algo, si el Señor nos demanda algo, no está fuera de lo que podemos cumplir. Pero ¿por qué se vuelve pesado? ¿Por qué se torna tan difícil? Porque estamos arraigados a eso que no queremos soltar. No queremos soltar a esa persona que nos gusta, que la queremos, que estamos locamente apasionados. No queremos soltar a esa persona. No queremos soltar ese trabajo, no queremos soltar esas circunstancias, esa ciudad, ese lugar,
esas formas, etcétera, etcétera. Entonces obviamente se vuelve difícil para nosotros, ¿sí? O sea, el Señor nos está diciendo claramente en su palabra que lo que Él nos manda, que lo que Él nos ordena no es difícil. Y aún así, sin nuestra capacidad, nosotros decimos, bueno, Señor, lo que pasa es que realmente no puedo. No puedo. Es como un vicio, es como que estoy atado, ¿sí? El Señor nos da la capacidad a través del fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. Amor. O sea, si nosotros no tenemos la capacidad de amar, si nosotros no tenemos la capacidad de obedecer, genial. El Señor es quien produce ese fruto, ese amor en nosotros. Entonces no es una cuestión en la que nosotros lo vamos a desarrollar por nuestra capacidad. Así que no hay que sentirse mal si uno dice, no, yo no puedo. Bueno, entonces Señor, lléname, ayúdame a producir ese fruto. Sé tú a través mío. Yo quiero amar, quiero obedecerte, quiero amar, pero no puedo. Soy débil, soy limitado, ayúdame. Ahora quiero detenerme por un momento en la obediencia. Tengo una definición de obediencia. ¿Y qué es obedecer? Obedecer es cumplir la voluntad de quien manda, eso dice el diccionario. Y la obediencia perfecta implica, escuchen bien, la obediencia perfecta implica cumplir con buena disposición, o sea, con buena actitud, cumplir lo mandado en la forma y el tiempo señalados. O sea, cuando nosotros somos realmente obedientes, cuando tenemos una buena actitud y cumplimos lo que se nos ha dicho en la forma y en los tiempos que se nos ha mandado. Y aquí viene el problema, porque la mayoría de nosotros no tenemos la capacidad para cumplir así el mandato de Dios. No cumplimos en ese momento y en la forma que nos manda. Otra vez, el Señor dice en Mateo 5, saluda al que no te saluda. Estamos caminando en la calle y vemos a alguien que no nos cae tan bien y, Dios mío, ¿qué hacemos? Pucha, no nos queremos cruzar, ¿no? Entonces de repente, una vidriera y nos hacemos a los locos mirando la vidriera, ¿no? Pero como es espejo, vemos hasta que se pasa. ¿No? Se dan cuenta, el Señor nos manda a tomar siempre la iniciativa. Saluda al que no te saluda. Perdona. Ama. Pon la otra mejilla. Siempre es acción. Entonces, quizás no hemos cumplido en ese momento, pero después decimos, pucha, Señor, perdóname, ayúdame. Entonces la siguiente vez, ay, otra vez ese pesado, que bacana, Señor, ayúdame, por favor. Hola. Un paso. Y después puedo seguir mejorando. Porque es un proceso que está ligado a nuestra voluntad. Esto es importante. Amar es un proceso que está ligado a nuestra voluntad. En la medida que yo quiera agradar a Dios, en la medida que yo quiera que el Señor se mueva en mi vida, entonces yo voy a ir obedeciendo. Pero en la medida en que mi mente no quiera obedecer, no voy a ir cediendo. Aquí tengo dos ejemplos. Uno está en Mateo 21, del 28 al 31. Y vamos a ver cómo a veces la obediencia no es perfecta. Mateo 21, versos 28 al 31. Dice, ¿pero qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo respondió, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí, señor, iré. Pero no fue. Y el Señor pregunta, ¿cuál de los dos obedeció a su padre? ¿Se dan cuenta que hay una forma de obediencia imperfecta, digámoslo así? Porque le dijo primero, anda, y el hijo dijo, no voy a ir. Pero después pasó algo, se arrepintió y dijo, bueno, la obediencia perfecta hubiera sido que le diga, hijo, anda, y el hijo que diga, sí, claro que sí voy a ir, ahorita mismo, deja de hacer todo y va. ¿Sí? Ese es el objetivo, digamos. Entonces, por eso a veces nos frustramos, porque no tenemos la capacidad de cumplir lo que el Señor nos manda.
Los jóvenes especialmente luchan muchísimo con la masturbación, con la pornografía. Porque dejan un tiempo, están bien y después recaen y después otra vez lo dejan y están luchando. La mayoría de nosotros luchamos con la mentira, mentimos desde cosas ridículas. Cuando nos llaman y dicen, Cristian, ¿dónde estás? Sí, ya estoy llegando a la congre y recién se está poniendo el pantalón. Luchamos con esas cosas, luchamos con el robo. No, yo no robo. Así. ¿Quién nunca se ha llevado un clip de su oficina? O una hoja. O ha impreso algo para la congre. Eso es robar. ¿Se dan cuenta? Todos tenemos esas luchas, diferentes momentos, porque también afecta también nuestro temperamento, afecta el momento emocional que estamos viviendo, las circunstancias difíciles. Todo es un cúmulo de situaciones que van influyendo para que no podamos obedecer. Por eso es importante orar todos los días, por eso es importante leer la palabra todos los días, porque es lo único que va a aumentar nuestra fe. Solamente la fe se aumenta por el oír la palabra de Dios. Entonces, si estamos escuchando demasiadas noticias, ¿qué va a haber en nuestro corazón? Ira, rabia, miedo, temor. Entonces, hay que ir al supermercado, hay que comprar 200 pollos, ya, sí, se va a acabar, nunca más. ¿No? Entonces, llego al supermercado y ¡pah! Deja, ese es mi pollo, ¡pah! El otro, ¡pah! Yo quiero, mis hijitos, yo. Porque va a estar mi corazón lleno de eso. ¿Sí? Pero si yo leo la palabra, voy a leer la escritura que dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces diré, Señor, tú vas a proveer. Tú vas a proveer, en ti confío. Voy a hacer las cosas con calma. Voy a hacer las cosas con serenidad. ¿Sí? Y voy a dejar de ver tanta noticia. ¿Sí? Todo en extremo no es sano. Todo en extremo no es sano. Hay que ver, hay que estar enterado, pero no llevarlo al extremo. ¿Sí? Y también es importante que aprendamos a obedecer porque el Señor nos quiere bendecir. Vamos a Mateo 9, un poquito más atrás, Mateo 9, versos 6 y 7. Aquí otro ejemplo de obediencia. Dice, así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Verso 7. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. ¿Qué hizo el hombre? El paralítico obedeció. Saben, a veces nosotros no estamos viendo la mano de Dios en nuestra vida porque no obedecemos. Creemos y llegamos hasta cierto punto, pero cuando ya nos toca obedecer, ya no lo hacemos. Estaba escuchando una prédica la semana pasada y un pastor en Estados Unidos contaba que había una pareja de jóvenes. Él era motociclista y andaba en ese grupo, ¿no? de motoqueros, de chamarras negras, Harley Davidson, etcétera, etcétera. Entonces hubo una reunión de sus amigos y la invitó a su novia. Pero esa reunión degeneró tanto que lamentablemente la muchacha fue violada por los amigos, fue abusada, golpeada. Por poco salvó su vida. Entonces cuando pudo escapar de eso, le dijo, yo me voy de acá y no quiero saber más de esto. Entonces el novio dijo, sí, yo me voy contigo, yo tampoco quiero continuar acá. El asunto es que esta muchacha había dejado la iglesia. Entonces cuando le ocurrió esto, volvió a la iglesia. ¿Sí? Volvieron, entonces se empezó a congregarse con el novio. Y cuenta el pastor que entró, dice un hombre alto, barbudo, ¿no? Macizo, con un cuchillo grande de unos 50 centímetros al costado y con el ceño fruncido. Y cuando entró, dice que una viejita estaba en la puerta de cabeza blanca, se dio la vuelta, le dijo, ay, bienvenido hijito, qué bien que estés aquí. Le dio un abrazo de bienvenida. Entonces el otro se quedó loco y se quedó y recibió al Señor y su vida empezó a ser transformada. ¿Sí? Y cuando ya ha pasado un tiempo, él estaba leyendo la palabra y dice que un día entró a la oficina de este pastor, irrumpió básicamente la oficina del pastor y le dijo, llorando, pastor, no sé qué hacer. Estuve leyendo la Biblia y me he dado cuenta que estoy en pecado porque yo vivo con mi novia, pero no estamos casados.
Y yo quiero agradar a Dios, quiero obedecerle, pero no sé qué hacer, porque tampoco tenemos plata para que cada uno pueda vivir por separado. Y estaba frustrado, estaba angustiado, entonces el pastor cuenta que oraron, él se calmó, charlaron un poco y después de que charlaron, él dice que expresó su decisión de que él quería obedecer a Dios y dijo, yo voy a confiar en Él, aunque no tengo plata, aunque no sé qué hacer, yo voy a cumplir. Entonces él decidió dejar la casa, dejó el lugar donde vivían para que se quede su novia y él salió de ahí y se fue a vivir con un amigo y su amigo le dio el garaje y vivían en el garaje. Y a mí me impactó esta historia porque es lo que nos pasa regularmente. Si nosotros realmente estamos buscando de Dios, algún momento vamos a ser confrontados con su palabra. En algún área que tenemos que cambiar, en alguna debilidad, en algo que no está bien, el Señor nos va a confrontar. ¿Sí? Y es más o menos como cuando a alguien le sale un grano y él no se da cuenta, ¿no? Pero todos lo empiezan a mirar así y él ni se da cuenta hasta que se ve en el espejo. Se ve en el espejo y se da cuenta que tiene un grano, ¿sí? Entonces tiene que hacer algo al respecto o dejar que el grano esté ahí. La palabra nos confronta nuestro interior, penetra lo más profundo hasta romper las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos, llega hasta ahí y nos dice, oye, esto no está bien. Esto hay que cambiar, esto tienes que mejorar. Y tenemos dos opciones, endurecer nuestro corazón o hacer caso y obedecer al Señor. Y la mayoría fallamos porque llegamos al punto de confrontación y decimos, bueno Señor, después voy a cambiar. O nos justificamos, pero no está tan mal, no es tan malo, hay gente peor. Hay otros mañudísimos, como los políticos. Eso sí que son unos corruptos, no sé qué. No, yo una hojita nomás he impreso en la OFI. Para la congra además eran ahí, tienen que encontrar. Y nos justificamos. Y eso nos impide avanzar. Entonces tenemos que tener presente en nuestra mente que cumplir los mandatos de Dios no es una carga, no es difícil, no es algo que está fuera de nosotros, sino que nosotros tenemos que elegir. Tomar una decisión. ¿Obedezco o no obedezco? ¿Amo a Dios o no amo a Dios? Y eso va a ser la diferencia en nuestras vidas. Ahora, hay muchísimas definiciones, así que no pretendo que esta sea la definición y es el gran descubrimiento, ¿sí? Porque hay teólogos con muchísima más experiencia, con muchísimo más conocimiento, pero para mí, ¿sí? Y con toda humildad, presento estas definiciones prácticas. Respecto a Dios, podríamos definir el amor como obedecerle con la motivación correcta. Entonces, ¿cómo puedo amar a Dios? Obedeciéndole con la motivación correcta. Juan 14:15 dice lo siguiente: si me aman, obedezcan mis mandamientos. O sea, la consecuencia de amarlo va a ser que yo lo obedezca. Yo muchísimos años he ido a la iglesia, pero yo no conocía a Dios y mucho menos lo amaba, ¿sí? Para mí era un sujeto que me ponía reglas y que me evitaba la diversión. Entonces, como que qué aburrido, ¿no? Y además en la iglesia van los soncitos, los que no piensan, ellos van a la iglesia, ¿no? Los chéveres, los buena onda están afuera. Entonces a mí no me gustaba la iglesia, ¿sí? Hasta que le di el chance de conocer a Dios, de que entre a mi vida, y Él me liberó de mis temores, de mis traumas, de mis complejos, me ayudó a amar, me ayudó a ser amado, me dio una perspectiva diferente de la vida. Entonces mi amor hacia Él empezó a crecer, empezó a tomar otras dimensiones. Pero eso implica obedecer. Mi caminar en el Señor por momentos ha sido difícil porque he tenido que hacer cosas que no me parecían, que no me gustaban, con las que no estaba de acuerdo, cosas que no entendía, ¿sí? Pero si el Señor lo dice, bueno, hay que hacerlo. Toca hacerlo, ¿sí? Pero eso ha repercutido en bendición para mi vida. ¿Y cómo podríamos definir el amor al prójimo? El amor al prójimo es desear, decir y hacer el bien con la motivación correcta. Otra vez, ¿qué es amor al prójimo? Desear,
decir y hacer el bien a los demás con la motivación correcta. ¿Qué dice Romanos 13, verso 10? Dice, el amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Qué tremendo. O sea, si yo tengo la motivación correcta, si yo estoy amando de verdad, entonces no voy a hacer mal a los demás. Y saben, a veces uno no hace el mal de manera consciente o premeditada, sino que uno provoca el mal como consecuencia de querer hacer su capricho. Otra vez, a veces uno le hace daño a los demás a consecuencia de querer hacer su capricho. Porque yo quiero que mi esposo se vista de una forma, porque mi esposa quiero que hable de cierta manera, porque quiero que mis hijos sean así, porque quiero que la gente piense así, porque quiero que mi jefe, que en el trabajo sean así. Entonces yo lucho por imponerme, lucho porque se hagan las cosas como a mí me parece, entonces termino lastimando a los demás. Y no nos damos cuenta. Por eso dice la palabra que el amor hace lo bueno. Entonces, a Dios le importa muchísimo la motivación, ¿sí? O sea, ¿qué es la motivación? El motivo real por el cual hacemos las cosas. Porque nuestra motivación pone en evidencia lo que hay en nuestro corazón. Tremendo. Por eso hemos leído al comenzar esta mañana 1 Corintios 13, porque dice, si yo tengo toda la sabiduría, o sea, más o menos si soy un genio, ¿sí? Y no tengo amor, no sirve de nada. Si yo tengo todos los premios de deporte, soy el campeón del mundo, ahora que vamos a ir a Qatar, vamos a ir como si yo fuera, ¿no? Pero ahora que va a comenzar el mundial, si salgo campeón del mundo y no tengo amor, no sirve de nada, ¿sí? Si hay una versión de la Biblia dice, si yo dedico mi vida entera a servir al Señor, qué tremendo, y no tengo amor, no sirve de nada. Primera de Samuel 16:7 dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por la apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Qué tremendo. Qué tremendo. Por eso es fundamental la motivación. O sea, ¿qué me está motivando a hacer las cosas? En algún mensaje yo decía, papás, ¿qué nos está motivando a corregir a nuestros hijos? ¿Los estamos corrigiendo porque no han hecho lo que nosotros queríamos a nuestra manera? ¿O los estamos corrigiendo porque realmente queremos su bienestar? Otra vez, ¿estamos corrigiendo a nuestros hijos porque no han hecho las cosas como nosotros queríamos y como nosotros habíamos pensado, o los estamos corrigiendo para su bien? Y es bien difícil, es bien sutil esa diferencia, ¿sí? Y eso nos pasa a todos, nos pasa en el trabajo, con la familia, en la calle. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Por qué queremos que el paro se suspenda? ¿Por qué queremos que haya otra vez alimentos? ¿Por qué queremos que las vías estén despejadas? ¿Por qué? ¿Porque queremos que haya comida para mi casa? ¿Esa es mi motivación principal? ¿Por qué queremos que no haya problema con los mineros que van a empezar a bloquear desde mañana? ¿Sí? Eso anunciaron. ¿Por qué? ¿Porque yo quiero estar tranquilo? ¿O porque realmente me interesa a la gente? ¿Sí? Entonces, para cerrar, miren lo que dice la palabra. Pero bueno, antes de leer otra vez el resumen, digamos, de 1 Corintios, amor es hacer el bien con la motivación correcta. O sea, es hacer el bien, pero hay que trabajar en nuestra motivación. Porque hay muchos empresarios que a fin de año hacen el bien. Llevan ayuda a los orfanatos, llevan comida a los ancianatos, ¿sí? Hacen el bien. Pero ¿cuál es su motivación? Deducir impuestos. Claro, porque de ahí deduzco impuestos. Entonces, mi beneficio. Es fácil dar de lo que nos sobra, de lo que no nos afecta,
de lo que no nos ha costado. Es fácil dar, es fácil desprendernos. Pero a ver, desprendámonos de lo que nos cuesta, de lo que nos gusta, de lo que nos ha costado obtener. Por eso el Señor les dijo, esta viuda que ha dado de lo que tenía, todo lo que tenía, ha dado más que el otro que dio de lo que le sobraba. Cualquier obra buena sin amor no sirve de nada. Eso es lo que dice 1 Corintios 13 y con esto vamos a cerrar. ¿Qué tal si volvemos a abrir otra vez 1 Corintios 13? ¿Sí? Cualquier obra sin amor no sirve de nada. Toda persona, 1 Corintios 13, yo estoy leyendo otro pasaje. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso, un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Qué tremendo. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer las cosas? Pensemos en eso. ¿Qué es lo que nos impulsa a hacer el bien o a hacer cosas buenas por los demás? Entonces yo quiero dejarles este desafío. La anterior vez yo les decía, pensemos si realmente amamos a Dios. Y ahora yo quiero dejarles este pensamiento. ¿Cuáles son nuestras motivaciones para hacer el bien? ¿Qué nos mueve a hacer el bien? En la tercera parte vamos a desarrollar 1 Corintios 13, pero yo quiero terminar acá porque el tiempo no da para más y que pensemos cuáles son nuestras motivaciones. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y le entregamos este tiempo al Señor? Feliz contemplo